están? Qué aparato. Sí, y eso que estaban en sus casas. Para mí es más, capaz, más relajante el examen ahí. Depende si hay ruido o no, digamos, pero eh, bueno. Bueno, veo que son muy poquitos, pero vamos a arrancar ya. Primero preguntarles, no sé si quieren comentarme algo acerca del examen, qué les pareció, si llegaron bien. Guillermo creo que corrigió algunos, yo todavía no corregí, voy a corregir el fin de semana. ¿Algún comentario? Yo me olvidé una fórmula, así que un punto no pude resolver, Ujú, pero encontré que el parcial estaba bastante fácil. ujú. Las preguntas eran temas que se dieron en clases, eran fáciles de comprender y la modalidad también estuvo buena, al ser con cámara prendida, pero con pocos chicos no entras tanto en nervios o algo así. Bueno, me alegra, Shirley. Sí, sí, la idea era poder mirarlos también a todos, digamos, y por eso no nos hicimos entrar a tantos, pero vamos a evaluar para el segundo examen porque si no nos lleva muchas horas tomar todos los exámenes, digamos. Sí, estuvimos como, no sé, como 10 horas tomando exámenes y después tenemos que corregir eso, ¿no? Así que en ese sentido no nos viene tan bien tomarles a tantas camadas. Sé que en otras comisiones los hicieron entrar a todos juntos y bueno, vamos a evaluar nosotros. Pero bueno, espero que más o menos a todos les haya ido bien o hayan por lo menos entendido qué les tomábamos. No sé cómo hablar, escribir. ¿Querés decir algo, Marianela? ¿No? Bueno. Bueno, entonces veamos primero si tiene alguna duda de lo que vieron ayer con Guillermo, porque hoy vamos a volver a ver el mismo tema. Sí, el modelo ISRM, pero vamos a ver la práctica. Yo colgué ya el práctico en el Drive, sí, está en la unidad número 4. Ahí puse el práctico para hoy, si quieren ir descargándolo. Y bueno, primero a ver si tienen alguna duda teórica de lo que vieron ayer y si no arrancamos con el práctico. Arrancamos con el práctico. Bueno, lo que Yo vamos a duda de hacer, eso no tengo. no tenés dudas, buenísimo. Sí, si entendieron bien el equilibrio del mercado de bienes y el equilibrio del mercado financiero, no tendrían que tener muchos problemas ahora porque es simplemente juntar las dos patas del mercado, digamos. Ah, debe estar grabando, ¿cómo se llama? La chica que siempre graba, Dayana. No la veo ahora, pero la vi hace un rato. Dayana Tibia siempre graba, pero eh, Por cierto, gracias, Diana. Zafé en varias cosas por los videos. Muy sí, útil. capítulo. Se toma el tiempo de llamar. Ah, espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Perdón, ¿eh? Ah, perdón. Pasa que tengo a mi hijo en un jardín y pensé que tenía una llamada desconocida, así que por la duda llamé. Pero bueno, ahora sí arranco. Entonces, el práctico es el número 4 que está colgado en el aula, perdón, en el drive. Le decía, en el aula también está. Y acá lo estoy compartiendo, ¿sí? Fíjense que las primeras preguntas de los prácticos siempre son bien teóricas, o sea, que apuntan a hacer como un repaso de la parte teórica. Y bueno, entonces vamos a arrancar con eso. Este práctico es muy corto. Fíjense que no tiene ningún ejercicio con números, así que mañana les voy a dar algunos más con números.
Y estaría bueno, como somos pocos, si quieren habilitar el micrófono y ir respondiendo conmigo, digamos, para que no sea tan aburrida, digamos, la clase, si quieren ir participando, estaría bueno. Entonces, lo que vemos en esta unidad es, o en esta parte, digamos, es el análisis conjunto del equilibrio en el mercado de bienes y en el mercado financiero, y a eso lo vemos bajo dos curvas. La curva IS, ¿sí?, que representa el equilibrio en el mercado de bienes, y la curva LM, que representa el equilibrio en el mercado financiero. Y bueno, y después, una vez que tenemos el modelo con el equilibrio, ¿sí?, vemos cuáles son los efectos de diferentes shocks o políticas. Por ahora, solo políticas de demanda, por el lado de la demanda agregada, es decir, políticas monetarias y fiscales, ¿sí? Bueno, entonces al principio dice que agrega al equilibrio de los mercados de bienes y de dinero el modelo de Higgs y SLM, que agrega, o sea, en el sentido, si ustedes comparan el modelo renta-gasto, que es el que vieron previamente, contra este nuevo modelo, ¿qué agrega el modelo ISLM al renta-gasto? El La coeficiente de la tasa de sensibilidad de la interés. inversión, profe. ¿Está bueno? Sí, una cosa es que ahora la inversión cambia la ecuación de comportamiento de la inversión, digamos. Antes la inversión era exógena, digamos, y ahora es inducida, depende de una variable que es la tasa de interés, ¿sí? Esa es una diferencia, está bueno. Hay una cuestión más. Una cuestión clave, digamos. El modelo renta-gasto, ¿a qué mercado se refería? Al mercado de bienes. Al mercado de bienes, buenísimo. Sí, y el modelo ISLM, estamos diciendo desde el principio, toma en cuenta estos dos mercados. Mercado de bienes, por un lado, de bienes de nueva producción, ¿no? Y mercado financiero, por el otro. ¿Sí? Entonces, lo que agrega es el mercado financiero, ¿sí? Entonces, ese mercado empieza a tener un rol, ahora para nosotros, ¿un rol en qué cosa? Digamos, ¿cuáles son las variables endógenas de este modelo? ¿Cuáles son las variables que nos interesan y que se determinan dentro del modelo? La tasa de interés. Bien. La tasa de interés y la renta. ¿Se acuerdan que el modelo renta-gasto era un modelo justamente para analizar cómo es la determinación de la renta? Es el modelo más sencillo, que tiene una economía cerrada y solo un mercado de bienes. Y sin sector público al principio, ¿sí? Después le fuimos agregando sector público, todavía no agregamos economía, el resto del mundo todavía no lo agregamos, pero ahora sí agregamos un segundo mercado que es el mercado financiero, ¿sí? Y esos dos mercados entonces nos van a poder, nos permiten determinar o analizar cómo se determina la renta, el nivel de renta de equilibrio de la economía y también la tasa de interés. O sea que ahora vamos a tener dos variables endógenas, ¿sí? Bueno, ¿y qué variables se relacionan la IS y la LM respectivamente? Primero a ver si recordamos qué es la curva IS y qué es la curva LM. ¿Se acuerdan? Con sus palabras, nomás, no hace falta que sean palabras técnicas, digamos. Bueno, Puede la ser que IS, la curva de IS está relacionada con la igualdad de inversión y ahorro y la curva de M está relacionada a la igualdad entre demanda y oferta. más o menos. Demanda y oferta de dinero, sí, sí, fíjense, tenemos dos mercados y dos curvas. Entonces, la LM, como decía Melanie, nos va a mostrar el equilibrio entre demanda y oferta, pero en el mercado perdón, en el mercado financiero. ¿Sí? Es decir, la LM representa todos los pares de puntos de tasa de interés y renta, que son las variables endógenas, que equilibran el mercado financiero. ¿Sí? LM hace referencia al mercado financiero. Y la otra curva, la IS, entonces nos representa el equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? Entonces hace referencia a todos los pares de puntos de tasa de interés y de renta que equilibran el mercado de bienes, ¿sí? Entonces, dentro de cada curva, ahora lo vamos a ver gráficamente, cada punto de cada una de esas curvas representa un equilibrio en algún mercado, el mercado de bienes o el mercado financiero. Y entonces cuando se cruzan las curvas, o sea, en el equilibrio general para nuestro modelo, hay equilibrio en los dos mercados, en bienes y en financiero, ¿sí? Y por eso la intersección nos va a determinar la renta de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Esperen que hay una pregunta, o no, un comentario.
Ah, no, no se subió el Power, bueno, yo lo voy a subir más tarde, ¿sí? Sí, eso tienen que pedirle al profe cuando él da, porque cada uno da su material, digamos. Yo no sé cómo les dio Guillermo, entonces no está bueno que yo le suba cualquier PPT. Eh, Tendrían que pedirle a él, pero bueno, yo le subo la que tengo, así que no sé si será lo mismo que él dio, pero bueno, es como un resumen de lo que tengo, ¿sí? Dale, dale. Eh, bueno, Bueno, ¿y qué variables relacionan? Bueno, entonces si decimos equilibrio, la IS representa el equilibrio en el mercado de bienes, entonces surge a partir de igualar el ingreso o la producción con la demanda agregada. ¿Sí? Cuando uno iguala eso, a partir de esa igualación, surge la ecuación IS, como ahora la vamos a ver, a volver a repasar. Y la LM surge de igualar la oferta y la demanda de dinero. ¿Sí? Entonces, esperen que haya comentario. Ah, sí, sí. Ese Power, digamos, hay como varias versiones del Power, porque ese Power que tiene muchísimas filminas es el Power base de Safran, digamos. Y a ese Power cada profe le va haciendo cambios. Entonces yo cuando doy teoría, por ejemplo, yo les cambio, le doy mi toque, digamos, y saco las filminas o sea, me baso en lo que da Safran, porque en general él es el jefe de cátedra, ¿no? Y lo adapto a mi contenido. Bueno, y acá ahí cada profe va viendo, por eso me parece mejor que Guille le suba la de él. Y el profe usó esa ayer, bueno, yo le subo la de... Ya tienen entonces, ¿sí? Es la que venían usando, que tiene como 169 páginas. ¿Sí? Así que pueden mirar de ahí. Sí, la última parte de esa filmina súper larga es la de ISLM. Bueno, igual si no encuentran me avisan y subo. Bueno, el punto dice derivar la IS con el modelo de equilibrio de la producción algebraica y gráficamente utilice dos gráficos. Bueno, entonces vamos a ver eso. Sí, que ya lo hicieron ayer en clase, pero yo lo voy a compartir igual. Tienen que compartir otra cosa. Acá. Bueno. Acá están viendo un Word ahora, supongo. Sí, entonces, fíjense, acá tenemos gráficamente las curvas. Ahora vamos a derivarlas gráficamente, ¿sí? Pero fíjense, tenemos que siempre representamos la tasa de interés en el eje de las ordenadas, la renta en el eje de las abscisas, y tenemos dos curvas. IS me muestra el equilibrio del mercado de bienes, LM me muestra el equilibrio del mercado financiero. Cada punto de la IS es un equilibrio en el mercado de bienes y es un par de valores de tasa de interés y de renta que me equilibran ese mercado. Y lo mismo para la LM, es un par de tasas de interés y renta que me equilibran el mercado financiero. ¿Sí? Bien, entonces la 2 decía derivar la IS algebraicamente. Eso quiere decir encontrar la curva de forma algebraica. Esto es lo mismo que está en la filmina, así que no se pongan a copiar, ¿sí? Y ya tienen la filmina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre nos tenemos que acordar de qué es la curva IS. Curva IS es, tengo que buscarla a partir de la igualación de la producción con la demanda agregada. Esto que tengo acá. Producción y demanda agregada. Entonces, bueno, luego pienso, bueno, mi demanda agregada, ¿cómo está compuesta por ahora? Está compuesta por consumo, por inversión y por gasto. Y busco las ecuaciones de comportamiento de cada una de estas variables, de estos componentes de la demanda agregada. Si el consumo, supongo que tiene un componente autónomo y depende del ingreso disponible, donde se chiquita es la propensión marginal a consumir. La inversión, supongo que tiene un componente exógeno y también es inducida también por la tasa de interés. Esta partecita, este menos D por I, hace referencia a esto de que la inversión es inducida, ¿sí? Donde I es la tasa de interés y D es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. ¿Sí? Me dice cómo cambia la inversión cuando cambia la tasa de interés. Bueno, después gasto público sigue siendo exógeno, ingreso disponible lo seguimos definiendo como antes, ¿sí? Ingreso menos impuestos fijos, menos impuestos proporcionales por renta, más transferencias. Y después lo único que hacen es la demanda agregada, escriben todas las ecuaciones de comportamiento, ¿sí? Esta es la de consumo, ¿sí? Esta es la de inversión, y este es el gasto. Y después trabajan algebraicamente, ¿sí? De forma tal de juntar todo lo que es gasto autónomo, acá lo junté, y por otro lado todo lo que depende del ingreso. Y después igualan ingreso con demanda agregada, ¿sí? Bueno, acá donde decía demanda agregada, reemplazo la demanda agregada por todo esto que dice acá. Lo reemplazan, por esto que dice acá. Ahí había un signo. Entonces lo reemplacé acá. Y después fíjense cómo de los dos lados, de los dos miembros de la ecuación, tienen renta,
yo quiero despejar la renta para encontrar una ecuación que me relacione la renta con la tasa de interés. Y acá tengo renta de los dos lados. Entonces lo que hago es, esto que tenía renta lo llevo para el primer miembro, saco factor común y llego a esta fórmula del ingreso de equilibrio. ¿Sí? Y también ustedes pueden expresar esta ecuación en términos de la tasa de interés. Es decir, en vez de todo esto, despejarlo en términos de la renta, lo despejan en términos de la tasa de interés. ¿Por qué haríamos esto? Porque como lo puse acá, es útil para la gráfica. O sea, como graficamos y en la ordenada al origen está la tasa de interés, siempre conviene despejar la fórmula en función de la tasa de interés, como para poder ver cuál es la ordenada al origen, cuál es la pendiente, etc. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que, si bien esto es un choclo de ecuación, digamos, lo que esto nos dice es cómo se relacionan el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio a partir de una ecuación que me muestra el equilibrio en el mercado de bienes, lo que ya dijimos varias veces. ¿Sí? Así que esto es la derivación gráfica, la derivación algebraica de la ecuación IS. ¿Sí? Es decir, la encuentro matemáticamente, nada más que eso. Bueno, estaría bueno que ustedes de esta ecuación, que es la que usamos para graficar, puedan identificar cuál es la ordenada al origen. ¿Sí? Fíjense que la ordenada al origen es el valor que asume esta función cuando la renta está ahí es igual a 0. Si hago esta i igual a 0, me queda que la ordenada al origen es todo esto que está acá. ¿Sí? Y la pendiente es la derivada de esta función con respecto a la renta. ¿Sí? Y la derivada es esta que está acá. Esta es la pendiente. ¿Sí? Esto desde el menos hasta acá. ¿Sí? Eso está también en la PPT. Y acá le puse otra, de forma reducida. ¿Cómo llamamos de forma reducida? Lo mismo, ¿sí? Demanda agregada igual a consumo más inversión más gasto. La demanda agregada tiene los mismos componentes que antes, el consumo, todo esto es consumo, inversión y gasto. Y después llamo a todos los componentes autónomos, como para que no me quede una ecuación tan grande, digamos. Llamo a todos los componentes autónomos, entonces digo que la demanda agregada es componente autónomos más todo el resto, y ahí busco la condición de equilibrio. ¿Sí? Producción igual a demanda agregada. Bueno, producción igual a demanda agregada, despejo, y llego a las mismas funciones, solo que ahora están más chicas porque dentro de hay un montón de variables. ¿Sí? Bueno, y así encuentran la curva. ¿Sí? Bueno, y después también ese punto decía hallar gráficamente la curva IS. ¿Sí? Cuando uno dice, o derivar gráficamente, cuando decimos derivar gráficamente una curva, no significa simplemente dibujarla. ¿Sí? No es agarrar, poner tasa de interés, renta y dibujo la IS. No, es ver a partir de qué otra gráfica surge esa curva IS en este caso. Entonces lo que hacemos ahora, esto está pegado a la filmina, me parece. Oh, espera un poquito que se me gana. ¿Qué es? Espera un poco, perdón. Ahí se ve bien también, ¿no? Ahí está. No sé qué apreté. Bueno. Entonces, hago eso, ¿sí? ¿A partir de qué gráfico voy a encontrar tengo que encontrar como puntos para la curva IS y a partir de esos puntos yo hago la curva, dibujo la curva. Entonces, ¿a partir de qué gráfica voy a hacer eso? A partir del gráfico donde yo veo el equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? Este era el gráfico típico primero, que está acá arriba, donde veían el equilibrio en el mercado de bienes. Fíjense, tienen la recta de 45 grados que me muestra el equilibrio entre demanda agregada y producción o renta, y tienen dos curvas de demanda agregada. ¿Sí? Tenemos esta curva, ¿sí? Que tiene determinada ordenada al origen, ¿sí? Y tenemos esta otra curva que tiene otra ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, a ver, un poquito. Fíjense, ¿cuál es el cambio entre estas ordenadas? Un poquitito, quiero chequear algo. Esperen un poco. No sé por qué me aparecieron dos rayas amarillas. Si alguien está dibujando o soy yo. No entiendo qué está pasando.
Esperen un poco. Era de... Bueno, entonces supongan que partimos de esta curva, ¿sí? De esta demanda agregada. La demanda agregada y la recta de 45 grados nos muestran que el primer equilibrio es este, donde el primer nivel de producción de equilibrio es I1, y esta demanda agregada se corresponde con cierto valor de tasa de interés, ¿sí? Porque la tasa de interés, como dijimos antes, ahora determina en parte el nivel de inversión. Entonces, dado cierta tasa de interés I sub 1, como dice acá, ¿sí? Dada cierta tasa de interés I sub 1, se determina el nivel de inversión más los otros componentes de la demanda agregada, si el consumo y el gasto, este es el nivel de demanda agregada, ¿sí? Entonces, tenemos que para ese valor de la tasa de interés, esta es la renta de equilibrio, I1. Entonces, ya tengo un primer punto de mi curva IS, ¿sí? ¿Cómo tengo ese primer punto? Tengo un valor de la tasa de interés I sub 1 y una renta Y sub 1. Entonces, ese es un primer punto de la curva IS. ¿Por qué es un primer punto? Porque es un punto de equilibrio para el mercado de bienes, un punto que sale de la igualación entre la producción, la recta de 45 grados y la demanda agregada. Ahora supónganse ustedes que hay una caída de la tasa de interés, por lo que sea, algún shock hace que caiga la tasa de interés. Bueno, esa caída de la tasa de interés va a hacer que aumente la inversión, ¿sí? Porque hay una relación inversa entre tasa de interés e inversión, que seguramente lo vieron ayer, y si no ahora en el práctico lo vamos a ver de nuevo, pero por el momento lo doy por hecho, ¿sí? Entonces cae la tasa de interés, aumenta la inversión, ¿sí? Y por lo tanto la curva de demanda agregada se nos desplaza hacia arriba, ¿sí? Entonces voy a tener un nuevo punto de equilibrio en el mercado de bienes, ¿sí? La recta de 45 grados se va a cruzar con la demanda agregada a un nivel de producción más alto, este I2, ¿sí? Me va a determinar este nivel I2 de producción de equilibrio. Entonces acá tengo otro punto para la curva IS. ¿Por qué tengo otro punto? Porque tengo una tasa de interés relativamente más alta que la inicial, tengo una I2, digamos, más alta que la I1, y tengo un nivel de producción también de equilibrio, Y sub 2 más alto que el Y sub 1. ¿Sí? Entonces tengo una tasa de interés más baja, perdón, la I2 respecto a la I1. Entonces tengo otro punto de equilibrio, ¿sí? Y lo tengo que representar en la gráfica de abajo, ¿sí? ¿A dónde marco ese punto? Y en principio lo podríamos, como no tenemos ecuaciones explícitas, para el momento, digamos, para la IS, lo podrían marcar en cualquier lado, digamos, pero que tenga algún sentido respecto a los valores iniciales de las variables, ¿sí? Es decir, si la tasa de interés inicial era esta, ahora estoy suponiendo que cayó la tasa de interés, entonces marco alguna tasa de interés más abajo, ¿sí? Por ejemplo, esta I2, y el nuevo nivel de producción de equilibrio lo tengo del gráfico de arriba. Entonces bajo el nivel de producción y tengo que donde se corta con ese valor de la tasa de interés, tengo otro punto. Este sería otro punto, ¿sí? Entonces tengo dos puntos. Este punto es un punto de la IS, o un equilibrio en el mercado de bienes, y este otro punto también es un punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, cuando ya tengo dos puntos, ustedes pueden suponer varias variaciones de la tasa de interés si quieren, ¿sí? Infinitas variaciones, y tendrían infinitos puntos acá. Bueno, tan solo con tener dos, ustedes ya saben que la pendiente de la curva IS es negativa, entonces trazan una línea recta que pase por esos dos puntos y ya está la derivación gráfica de la curva IS. ¿Sí? Bueno. Yo no sé qué pasó con esta cosa acá. Yo intenté borrar eso, las rayitas, pero no me dejó a mí, porque no fui quien las hice. No, debe No sé ser si que se yo lo puede. hice sin querer, porque... Bueno, no importa, no molesta. Oh, no sé si a ustedes les molesta. Esperen, a ver, no sé si puedo borrar esto. Sí, tengo una goma acá. Para que lo borro. Sí, lo puedo. Capaz que lo hice yo sin querer tratando de arreglar mi pantalla. Ahí está. Bueno, no pasa nada. Bueno, entonces ahí hicimos la derivación gráfica y algebraica de la curva IS, de la primera curva.
¿sí? Y después en el práctico, fíjense el punto 3, dice, bueno, explicar de qué depende la inversión, que es esto que hacía referencia ahora, analizar los siguientes gráficos y comparar el grado de sensibilidad de la inversión ante la variación de la tasa de interés en la misma cuantía para cada caso. Bueno, respecto a los componentes, ¿sí? de la inversión, ya dijimos, ¿sí? Antes decíamos, la inversión tiene solo un componente exógeno, y ahora decimos, no, tiene en realidad un componente exógeno autónomo, más una parte de la inversión que también depende de la tasa de interés. Y después más adelante en el curso vamos a ver que también la vamos a hacer depender de la renta. Por ahora agregamos una variable determinante más que es la tasa de interés. ¿Y cómo se relaciona la tasa de interés con la inversión? Y se relacionan de forma negativa, ¿sí? Porque digamos, se le puede dar diversas explicaciones, ¿sí? Una de las explicaciones es que cuanto mayor es la tasa de interés, más costoso es para los empresarios conseguir financiamiento como para poder afrontar la inversión real que quieren hacer, ¿sí? Entonces menor es el nivel de inversión, ¿sí? Otra interpretación que se le suele dar es que cuanto mayor es la tasa de interés, más atractiva es realizar inversiones financieras que inversiones en términos reales. Entonces menor es la inversión en términos reales, ¿sí? Etcétera. Pero con esas dos ya es suficiente. En definitiva hay una relación inversa. Y de la otra, después que me decían, bueno, con ambos gráficos, no sé si ustedes están mirando el práctico, a ver, yo les comparto. Es complicado sin pizarro esto. Ahí está. Bueno, en el práctico tienen dos gráficos de la inversión, ¿no? La inversión, fíjense, la inversión representada respecto a la tasa de interés. Y acá también, inversión representada respecto a la tasa de interés. Bueno, entonces le dice, con ambos gráficos realizar igual, analice los siguientes gráficos y compare el grado de sensibilidad de la inversión ante la variación de la tasa de interés en la misma cuantía para cada caso. Sí, es decir, lo que hay acá es, tenemos dos curvas de inversión que tienen diferente pendiente, ¿sí? En definitiva tienen diferente sensibilidad respecto a la tasa de interés. Y entonces se nos pide que analicemos, que comparemos el grado de sensibilidad de las dos curvas. ¿Y cómo tenemos que comparar? Suponiendo que para ambas curvas hay un cambio en la tasa de interés en la misma cuantía. Entonces, fíjense, la tasa de interés inicial era la I1 para los dos casos, luego cae, supongamos que cae en la misma proporción. Esperen que hay alguien que está haciendo ruido y eso se molesta. Esperen un cachito. Bueno, entonces, supongamos que cae la tasa de interés en la misma cuantía para los dos gráficos, y en base a eso analicemos cuál es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, ¿sí? Entonces, fíjense, cae de I1 a I2, cae de I1 y a I2, ¿y en qué gráfico vemos que tiene más respuesta a la inversión? Obviamente en el B, ¿no? Fíjense, en este caso, en el primer caso, la inversión aumenta en esta proporción, ante esa caída de la tasa de interés, y en este caso aumenta en todo esto la inversión, ante esa caída de la tasa de interés. Entonces, la inversión es más sensible a la tasa de interés en el gráfico B, ¿sí? Y la otra parte de la pregunta dice, con ambos gráficos realice igual razonamiento acerca de cuál de los dos expone mayor efecto multiplicador, suponiendo que en ambos casos la sensibilidad ante la tasa de interés es similar. Esa parte de la consigna para mí es muy confusa, ¿sí? O sea, no entiendo lo que se está preguntando, pero lo que me parece interesante analizar es cómo afecta, en todo caso, esa sensibilidad de la inversión al multiplicador, ¿sí? Digamos, ¿se acuerdan cómo calcular los multiplicadores primero? La forma de calcular el multiplicador es la misma que vimos antes, cuando vimos modelo renta-gasto y demás, ¿sí? Es derivar la función con respecto a la variable que está en el eje de las abscisas. ¿Sí? Por ejemplo, acá no tengo, esperen que como que no estoy en un pizarrón equivocado, no voy al pizarrón que corresponde. Ahí. Digamos, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, tomar la ecuación IS, ¿sí? En realidad deberíamos tener ya la ecuación ISLM para calcular el verdadero multiplicador, ¿sí? Pero por el momento veámoslo así. No, en realidad lo haríamos mal así. Lo que le quiero decir es, ahora en este caso, como tenemos un modelo que depende de dos componentes y de dos mercados, mercado financiero, mercado de bienes y servicios,
la renta y la tasa de interés de equilibrio van a resultar de la igualación de las dos curvas. ¿Sí? Entonces, cuando igualemos las dos curvas, que todavía no llegamos a esa parte en el práctico, cuando igualemos las dos curvas vamos a tener una renta de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Y en base a esa igualación, sí uno puede analizar cómo cambia el ingreso de equilibrio, por ejemplo, cuando cambia alguno de los componentes del mercado de bienes y servicios, como el gasto, las transferencias, los impuestos fijos, o alguna variable de política monetaria, o referida al mercado financiero, como la oferta monetaria, o la sensibilidad de la demanda de dinero, la tasa de interés con la renta, etc. ¿Sí? O sea que todavía no podemos calcular multiplicadores porque estamos analizando solo la curva IS. Pero lo podemos pensar en términos teóricos, al menos. ¿Sí? ¿Cómo lo podríamos pensar? Digamos, la pregunta que les estoy haciendo, y que los invito a que puedan pensar conmigo, es, si tenemos ahora un modelo que está ampliado, ¿sí? Que tiene estos dos mercados, ¿sí? ¿Cómo ustedes piensan que va a ser el multiplicador del gasto, por ejemplo, ahora que nosotros suponemos que la inversión depende de la tasa de interés? ¿Va a ser mayor o menor que el multiplicador cuando se considera que la inversión no depende de la tasa de interés? ¿Qué les parece? Pueden tirar sus opiniones aunque les parezca que no puedan ser correctas. ¿Sí? Fíjense que esto de considerar que la inversión está siendo inducida por la tasa de interés, ¿sí? Implica que al aumentar la tasa de interés, ¿sí? La inversión va a disminuir. ¿Sí? Entonces, la inversión es un componente de la demanda agregada y va a determinar de forma positiva, digamos, cuanto más inversión, más renta, si se quiere, o sea, entra sumando en la ecuación. Entonces, cuando nosotros consideramos que la inversión está influida negativamente por la tasa de interés, eso va a hacer que drene más renta, si se quiere, por el efecto inducido que tiene la tasa de interés dentro de la inversión. Entonces, en definitiva, el multiplicador, el efecto multiplicador, cuando consideramos que la inversión está inducida por la tasa de interés, va a ser más chiquitito que si nosotros solo consideramos que la inversión es autónoma. ¿Sí? Eso va a quedar más claro cuando veamos los dos mercados juntos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a ver que si nosotros aplicamos una política fiscal expansiva, ¿sí? Que hace aumentar el producto y la tasa de interés, ese aumento de la tasa de interés va a repercutir negativamente en la inversión y va a hacer que la renta termine disminuyendo un poquitito por la reducción de la inversión dada el aumento de la tasa de interés. ¿Sí? Capaz que estoy mareando un poquito. Pero, en definitiva, si uno compara los dos multiplicadores, que lo pueden hacer después de forma matemática, el multiplicador con inversión inducida por tasa de interés es más chiquitito, ¿sí? Porque, por lo que les decía recién, que si lo quieren pensar de esta forma, digamos, al expandirse la economía, por alguna razón, si son políticas fiscales expansivas, eso hace que también aumente la tasa de interés, como ahora lo vamos a ver, y el aumento de la tasa de interés hace que se reduzca un poquitito la inversión, y por lo tanto la demanda agregada y la renta en una pequeña proporción, que es lo que llamamos efecto expulsión. Entonces el producto termina aumentando, pero no tanto como si no hubiera inversión inducida por tasa de interés. ¿Sí? Así que esa es la explicación teórica. Todavía no lo podemos hacer algebraicamente ni nada, porque todavía no llegamos a parte del práctico. ¿Sí? Pero bueno, les comparto de vuelta el práctico entonces. Después, todo lo mismo en el práctico, pero referido a la curva LM, ¿sí? Derivar la curva a partir del equilibrio del mercado de dinero, algebraica y gráficamente, explicar cuáles son los factores que determinan la pendiente de la curva LM. Bueno, y después analizar diferentes gráficos. Entonces les comparto la solución. Bueno, estamos acá. Entonces, fíjense, sobre la curva LM ya dijimos, ¿sí? Representa el equilibrio en el mercado financiero, ¿sí? En el mercado de dinero, y vamos a ver que también en el mercado de bonos, porque por ahora solo consideramos dos activos financieros alternativos. Bueno, entonces, ¿cómo encontramos primero de forma algebraica la función LM? Tenemos que igualar demanda de dinero con oferta de dinero. Entonces vemos cómo es nuestra ecuación de comportamiento de la demanda de dinero, suponemos que se comporta de esta forma. O sea, depende de la renta de forma positiva y depende de la tasa de interés de forma negativa. ¿Sí? Donde L es la demanda de dinero, K es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta,
y H es la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, Y respecto a la oferta de dinero, suponemos por ahora que es exógena. La oferta es determinada por la autoridad monetaria, el nivel de precios también es exógeno, entonces M sobre P, que es la oferta real de dinero, es exógena. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cómo encontramos la curva LM? Igualamos oferta de dinero con demanda de dinero. Y despejamos la tasa de interés como para poder graficar. ¿Sí? Se despeja la tasa de interés, en términos de la tasa de interés llegan a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Bueno, acá tenemos la derivación primero algebraica de la curva. Fíjense que entonces esta curva lo que hace es mostrarnos diferentes pares de tasa de interés y de renta que equilibran el mercado financiero. ¿Sí? ¿Y cómo encontramos gráficamente? Para encontrar gráficamente tenemos que usar dos gráficos, como nos dice la consigna. En uno representamos la curva LM, que para eso vamos a tener que encontrar puntos de esa curva, y en otro representamos el mercado de dinero, ¿sí? O el mercado financiero. Bueno, entonces vamos a esta gráfica primero. Fíjense, lo que tenemos acá es una oferta de dinero que está dada y dos funciones de demanda de dinero. Vamos a acercar. Entonces, la primera función de demanda de dinero es una función para la cual el nivel de renta es I sub 1, ¿sí? Y sub 1, si se quiere. Entonces, da el nivel de renta, esta es la demanda de dinero, esta es la oferta de dinero, entonces el equilibrio en el mercado de dinero está dado en este puntito donde se cortan oferta y demanda. Ese equilibrio me determina, por un lado, el nivel de saldos reales de dinero, que es el que está en este eje, y por otro lado, la tasa de interés. ¿Sí? Bueno, y entonces, para esta primera intersección yo tengo un valor de renta y un valor de tasa de interés que me equilibran este mercado. El valor de la renta es Y sub 1, el valor de la tasa de interés es I sub 1, y los represento en este gráfico. Elijo cualquier nivel de renta Y sub 1, la tasa de interés surge de este gráfico, ¿sí? Es I sub 1, la llevo hasta acá, y donde se juntan tasa de interés y nivel de renta, marco un primer punto. Acá tendrá un puntito, digamos. Y después supongo, bueno, si aumenta el nivel de renta hasta Y sub 2, ¿sí? Hasta un nivel determinado, ¿qué pasa en el mercado de dinero? Ustedes saben que la demanda de dinero se desplaza hacia arriba, se aumenta la renta, ¿sí? Se demanda más dinero por motivo de transacción y precaución. Se desplaza hacia arriba la demanda de dinero, ¿sí? Y llega a un nuevo equilibrio en el mercado. La oferta no cambia, ¿sí? La oferta de dinero no cambia, fíjense que está fija. Entonces, a nivel de la tasa de interés inicial, que era esta I sub 1, tenemos un exceso de demanda de dinero, si se quiere, que estaría medido por esta distancia, ¿sí? Para esta tasa de interés I sub 1, la demanda de dinero sería esta, la oferta de dinero es esta. Tengo un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Eso, como hay una asimetría entre el mercado de dinero y el mercado de bonos, ese exceso de demanda de dinero se corresponde con un exceso de oferta de bonos, ¿sí? Y si hay un exceso de oferta en el mercado de bonos, eso tiende a hacer que el precio de los bonos caiga, como en cualquier mercado, y por la relación inversa que tiene con la tasa de interés, la tasa de interés tiende a subir. Entonces, al subir la tasa de interés, se achica la demanda de dinero, ¿sí? Subimos hacia arriba sobre la demanda de dinero hasta que se elimina el exceso de demanda de dinero y oferta y demanda de dinero se vuelven a igualar en este punto. ¿Sí? Entonces, cuando se igualan, me determinan una nueva tasa de interés de equilibrio, que es esta I sub 2. Y ahí tengo de nuevo un par de valor de Y2 de producción y de I2, tasa de interés, que me equilibran el mercado monetario. Y los llevo al gráfico. La tasa de interés la llevo de gráfico a gráfico, y el nivel de producción no sé dónde está por encima de Y1. Elijo, por ejemplo, este nivel. Entonces junto tasa con producción, marco un nuevo punto y sé que tiene pendiente positiva. ¿Sí? ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque fíjense, si ustedes derivan, acá está la ecuación como para la ecuación LM como para graficarla, ¿no? Entonces si ustedes derivan esta función con respecto a la renta, que es la variable que está en el eje de las abscisas, les queda que es K sobre H, la pendiente, ¿no? Y es positiva. K y H son parámetros positivos. Entonces, esta pendiente es una función lineal, como lo vemos acá, y tiene pendiente positiva. Entonces, tengo dos puntos, este equilibrio 1, este equilibrio 2, trazo una línea recta con pendiente positiva. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo, profe, porque justamente están haciendo política. ¿No escuchaste nada? No entendí. Lo último que escuché fue el candidato que están promocionando.
No, qué desastre. Sí, acá también están re hinchas. O sea, las boletas ya no sé más qué hacer con las boletas, porque se gastan una cantidad de plata en boleta y te dejan tirado por toda la casa al pedo. Para prender el asado, Eh, profe. Hacer para asado, aprender profe. asado. No, no, o sea, lo peor es que la perra, tengo una perrita nueva que se pasa comiendo el papel y tengo miedo que se muera por comer el papel y la boleta y ahí los mato a estos. Eso. Eh, bueno, ¿qué fue lo que no escuchaste, Shirley? ¿No escuchaste nada de la derivación gráfica? O sea, me interesa saber, por ejemplo, si ustedes saben cómo se vuelve a equilibrar el mercado monetario cuando hay algo que saca la demanda, que desplaza la demanda de dinero. Eso no sé si quedó claro de lo que dimos antes del parcial, porque como dimos oferta y demanda, pero entró solo oferta y así, no sé si vieron bien eso, si vimos bien. ¿Lo podría repetir, profe? Sí, sí, obvio. Bueno, porque acá hay una cuestión clave en este mercado, que no estamos analizando solo dinero, estamos analizando mercado financiero. Y el gran supuesto que hacemos para eso es que dentro de la riqueza financiera de las personas hay dos activos, dinero y bonos, solo esos dos. Y entonces son simétricos los mercados, decíamos antes cuando se lo expliqué. Digamos, el nivel de riqueza de la persona es tanto y él lo reparte en dinero y en bonos. ¿Sí? Entonces, si aumenta por alguna razón la renta, la demanda de bonos no cambia, pero sí cambia la demanda de dinero. ¿Sí? Y dado que el nivel de riqueza no cambia, digamos, y los bonos tampoco, entonces hay como un efecto simétrico entre mercado de dinero y mercado de bonos. Y ese efecto simétrico es necesario que lo entendamos como para ver cómo se vuelve a equilibrar este mercado ante cambios, ya sea oferta de dinero o de demanda. Entonces vamos a verlo de nuevo. Yo voy a acercar un poco más esto. Entonces fíjense, vamos a ver, sin ver cómo hallamos la ecuación LM, veamos primero esto del mercado financiero. Fíjense, tenemos una oferta de dinero que está dada, ¿sí? Es una línea vertical que depende de la política monetaria. Y tenemos un primer equilibrio porque suponemos que esta es la primera demanda de dinero que se corresponde con un nivel de renta Y sub 1. ¿Sí? La demanda de dinero es, acá está escrita en la ecuación que es K por Y menos H por I, pero para representarla gráficamente recuerden que tienen que despejar en términos de la tasa de interés, digamos, tasa de interés igual a el resto para el otro lado, porque la tasa de interés está acá en este eje. ¿Sí? Bueno, es una cuestión menor. Entonces, suponemos que estábamos en este equilibrio, estaba todo bien, y por alguna razón, supónganse, por ejemplo, una política fiscal expansiva que tiene efectos en el mercado de bienes, pero eso hace aumentar el nivel de producción, que ahora lo vamos a ver, y eso se va al mercado financiero también, es un efecto que llega al mercado financiero, aumenta la renta de los individuos. Entonces sabemos que por las teorías que vimos dentro de demanda de dinero, sabemos que si aumenta la renta, los individuos van a demandar más dinero por motivo de transacción y precaución. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo lo representamos en este mercado? ¿Sí? En este mercado desplazamos la curva de demanda de dinero hacia arriba, porque aumenta la demanda de dinero. Bueno, la llevo hacia arriba. ¿Y ahí qué pasa? Y ustedes me dicen, re fácil, porque yo miro dónde se cruzan las curvas y ya, marco el nuevo equilibrio. ¿Sí? Yo sé que acá este equilibrio 2 es a donde yo llego al final. Pero a nosotros nos interesa mucho que ustedes sepan los mecanismos de transmisión. Es decir, cómo nosotros pasamos de este equilibrio 1 a este equilibrio 2. Y eso es lo que tenemos que explicar. ¿Cómo explicamos eso? Uno podría decir, bueno, cuando aumenta la demanda de dinero, en principio, o sea, el ajuste en el mercado es instantáneo, el de la tasa de interés, ¿sí? Pero tenemos que saber cómo se produce igual. En alguna milésima de segundo, la tasa de interés permanece fija, digamos, cuando se desplaza la demanda de dinero y tenemos un exceso de demanda de dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dado el valor de la tasa I sub 1, la oferta de dinero no cambió, ¿sí? No hubo política monetaria, sigue siendo esta. Y la demanda de dinero, la nueva, es más alta. Fíjense, si yo voy desde la tasa de interés hasta la demanda de dinero, encuentro una demanda de dinero más alta. ¿Sí? Acá yo puedo usar mi lápiz A ver, espera un poquito. ¿Sí? Fíjense. Entonces la oferta es esta y la demanda de dinero es esta. ¿Sí? Perdón la calidad de prolijidad porque esto es un exceso, la lentitud, de demanda de dinero. Demanda de dinero. ¿Sí? Es un exceso de demanda de dinero. Y bueno, y esto no, digamos,
ese desequilibrio instantáneamente se va a resolver. Pero ¿cómo lo resolvemos? Bueno, cuando hay un exceso de demanda de dinero, sí quiere decir que la gente tiene una cantidad de dinero que en realidad no la desea, ¿sí? Por alguna razón, tiene un excedente, un exceso de demanda de dinero. Y ese dinero entonces, lo van a volcar al otro activo financiero, porque no quieren el dinero. O sea, de pronto tuvieron más dinero porque aumentó el nivel de renta, pero ellos no lo quieren, hay un exceso de demanda de dinero. Entonces, ese exceso de demanda de dinero se va a ir al otro activo financiero que son los bonos, ¿sí? Entonces va a haber un exceso, si hay un exceso de demanda de dinero, hay un exceso de oferta de bonos, ¿sí? Hay gente que va a estar ofreciendo bonos, y por lo tanto, en cualquier mercado, supongamos que el mercado de bonos es como un mercado de competencia perfecta, ¿sí? Cuando hay un exceso de oferta en un mercado, tiende a caer el precio de ese bien, y por la relación inversa que hay entre precio del bono y tasa de interés, como vimos antes, la tasa de interés va a tender a aumentar. Bueno, y ahí, como aumenta la tasa de interés, nosotros vemos que nos movemos sobre la demanda de dinero hacia arriba, ¿sí? O sea, aumenta la tasa de interés, va disminuyendo la demanda de dinero porque hay una relación inversa hasta que llegamos al nuevo equilibrio que es este, ¿sí? Y así se elimina ese desequilibrio en el mercado monetario. Pero bueno, ese es el mecanismo de transmisión. En definitiva, lo que estamos analizando acá es ver qué pasa en el mercado monetario cuando aumenta la tasa, la renta, y por eso aumenta la demanda de dinero, ¿sí? Lo que pasa es que el nivel de saldos reales, que es este, no cambia en el equilibrio 1 respecto al equilibrio 2 porque la oferta de dinero no cambió, entonces los saldos reales van a ser los mismos antes y después, pero lo que sí ocurre es que aumenta la tasa de interés. Entonces aumenta la renta por el shock que supuse al principio y aumenta la tasa de interés. Tengo un valor nuevo para renta, un valor nuevo para tasa de interés, marco ese punto, que es este era el punto inicial, sé que la pendiente es positiva, sé que la ecuación es lineal y trazo la ecuación. Y listo. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Supongo que sí. Bueno. Vale, que ahora tengo que borrar todo esto. Espera un poquito. Ah. Bueno. Listo. Y así encontramos algebraicamente y gráficamente la curva LM. ¿Sí? Fíjense entonces que tiene pendiente positiva y la IS tenía pendiente negativa. Bueno, y uno puede interpretar esas pendientes, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué tiene pendiente? ¿Cómo podemos interpretar la pendiente positiva de la LM? Esta es la LM. Porque fíjense que a lo largo de toda la LM, el nivel de saldos reales de dinero no cambió. ¿Sí? Fíjense que acá mostramos cambios en la renta, cambios en la tasa de interés, pero el nivel de saldos reales de dinero no cambió. ¿Sí? Entonces, a lo largo de toda esta curva LM, el nivel de saldos reales de dinero es el mismo. Pero lo que tenemos es que acá, a medida que aumenta la renta, tiene que aumentar la tasa de interés para que, al aumentar la renta, aumenta la demanda de dinero por motivo de precaución, pero tiene que aumentar la tasa de interés para que se disminuya la demanda de dinero por motivo de especulación. ¿Sí? Y así es como que se compensan las demandas de dinero por diferentes motivos y resultan en definitiva iguales a la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces es como que cambia la composición adentro de la demanda de dinero, o sea, los motivos por los cuales se demanda, pero en definitiva los saldos reales son los mismos. Y lo mismo para la curva IS. Uno podría interpretar la pendiente. Espera un cachito. Bueno, ¿cómo interpretamos la pendiente negativa? ¿Sí? Que haya una relación negativa entre tasa de interés y producción. ¿Alguien me puede decir? Surge, digamos, del análisis que usamos para encontrar la curva, ¿sí? Uno podría decir, bueno, hay una pendiente negativa, lo podemos interpretar en el sentido de que cuando hay aumentos de la tasa de interés, ¿sí? Ese aumento de la tasa de interés hace que caiga la inversión y por lo tanto caiga el nivel de producción. ¿Sí? Entonces tenemos una relación inversa entre tasa de interés y producción. ¿Sí? Esa sería una forma de interpretar fácilmente, digamos, las pendientes, los signos de las pendientes. Bueno, bajo, bajo, bajo. Bueno, ya hicimos esto de la LM.
Y después en el práctico muestra dos, a ver, voy a alejar un poco, muestra dos gráficas de curvas LM y no sé cuál era la consigna, esperen. Al punto 5. No. Bueno, el punto 5 decía explicar cuáles son los factores que determinan la pendiente de la LM. Eso ya lo hicimos, ¿sí? Los factores que determinan la pendiente de la LM son K y H, ¿sí? Porque la pendiente de la LM es K sobre H, digamos, la derivada de la tasa de interés con respecto a la renta es K sobre H. Donde K, fíjense que es la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, ¿sí? Y H la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Esos son los parámetros que definen la pendiente. Y después el punto 5A dice, analiza los siguientes gráficos y compara el grado de sensibilidad de la demanda de dinero ante la variación de la tasa de interés en la misma cuantía para cada caso. O sea que miremos los dos gráficos que están en el TP y comparemos la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés. Bueno, y si hacemos eso, fíjense que estas son las dos gráficas, ¿sí? Las dos gráficas de la LM. Una es más bien plana, la segunda es bien planita, y la primera es bien empinada. ¿Sí? Como esta pendiente es positiva, para que sea empinada, ¿cómo deberían ser K y H? Y fíjense que, vamos a poner por acá, si están perdidos, la pendiente es K sobre H. La pendiente de la LM es K sobre H. Donde K, sensibilidad de LD a renta, y H, sensibilidad de LD a tasa de interés. Che, no sé si alguien está grabando al final de la clase. Al parecer no, profe. Bueno, lo hubiera grabado yo. Espera, voy a grabar desde ahora. No me di cuenta. Bueno, ahora sí estamos grabando. Sí, perdón para los que no estuvieron, la verdad que no me di cuenta. Entonces, para los que no estuvieron, lo que estuvimos haciendo es trabajar en el trabajo práctico del modelo ISLM y ya estamos en el punto, en la pregunta número 5. Las previas son preguntas bien teóricas sobre el modelo que las pueden ver en PowerPoint y si tienen dudas después nos avisan. Bueno, entonces estábamos viendo dos curvas LM, ¿sí? Fíjense que, bueno, en el gráfico B tiene una LM más plana, o sea que tiene mayor pendiente, ¿sí? Y para que sea mayor la pendiente, quiere decir que K sobre H, que es la pendiente de la LM, es más alto, ¿sí? Entonces, tiene que ser mayor la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, perdón, o menor la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés para que la LM sea más plana. Y lo contrario para que la LM sea más empinada, ¿sí? Y en definitiva, esos dos parámetros también están en la demanda de dinero. Así que lo mismo vale para las funciones de demanda de dinero que están asociadas con cada una de estas dos curvas, ¿sí? La demanda de dinero de la curva LM más plana va a ser más sensible a la demanda de dinero y menos sensible a la tasa de interés, y lo contrario con respecto a la LM más empinada, ¿sí? Bueno. Bueno, esperen un poquito, que vuelvo para atrás. Bueno, yo creo que nos podemos tomar 5 minutos, así ustedes se levantan un poquito y yo también. Y vuelvo a las 7:05. ¿Vale? Ok, profe. Buenísimo.
vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos despejando dudas ayer o confundiendo más? Súper bien, profe. Súper bien, buenísimo. Sí, porque por ahí está bueno, fíjense que este modelo, el ISLM, es re básico, se separa en parte en el modelo renta-gasto que vimos antes, y lo vamos a usar después cuando veamos economías abiertas, y al final cuando veamos inversión inducida por la renta, etcétera. Así que estaría bueno que lo entiendan bien, ¿sí? Así que cualquier cosa me paran, me piden que pregunte, que no me molesta. Bueno, entonces, ahora lo que estábamos por hacer es, ahí avisó a Dayana que ella está grabando, sí. Yo no la vi más a Dayana acá y pensé que no estaba grabando, pero está grabando, así que eso está muy bueno, así que yo paro de grabar y vemos la grabación de Dayana nada más. Bueno, entonces les vuelvo a compartir la pantalla. Esperen un poquito. ¿Dónde está la pantalla? No, la pantalla que tengo. Es un despelote de dar clase por acá. Acá. Bueno, entonces llegamos hasta las 5, ¿sí? La 6 dice, usando el modelo ISLM, suponga que después de la crisis del 2001, las empresas se encuentran utilizando el 50% de su capacidad instalada y el gobierno nacional pretende reactivar la economía con un aumento del gasto público. Determine qué efecto tendrá en la curva YS y en la LM, qué efecto tendrá sobre la tasa de interés y el ingreso, qué efecto tendrá sobre el consumo y el ahorro y qué efecto tendrá en la inversión. Bueno, y esto ya lo vieron ayer, así que podemos charlarlo, ¿sí? O sea, lo que nos dice es, párense en el modelo ISLM y piensen qué pasa si hay una política fiscal expansiva. ¿Sí? Entonces, siempre, digamos, está bueno que ustedes recuerden que en una economía cerrada, por lo menos, cuando uno analiza el efecto de un shock o una política en este modelo, siempre se desplaza una sola curva, ¿sí? Y la otra, tenemos un movimiento sobre la curva. Entonces, si es una política que viene por el lado fiscal, digamos, por el lado del mercado de bienes, ¿sí? Entonces se desplaza la IS para algún lado, o pivotea o lo que sea, según qué variable se toque o parámetro, y si es una política monetaria, se desplaza la LM y o pivotea la LM, y sobre la otra, sobre la IS, tenemos sobre un movimiento sobre la curva. Entonces ahora, si hablamos de una política fiscal expansiva, primero podemos pensar en los efectos que tiene que tener en los dos mercados, y después ver qué pasa gráficamente. Entonces, empezando por los efectos, en términos de interpretación nomás, siempre también está bueno distinguir efectos directos e indirectos, ¿sí? Por efecto directo entendemos el efecto en el mercado donde se origina la política, ¿sí? En este caso es el mercado de bienes y servicios, entonces vemos todo el efecto en el mercado de bienes y servicios. Y después vemos que ese efecto directo tiene efectos en el otro mercado, y a eso lo llamo efecto indirecto. ¿Sí? A ver, yo puedo hacer... A ver, espera un poquitito para... Bueno. Espera un poquitito. Sí, este puede ser. Bueno, acá yo les estaba arreglando la PPT del modelo ISLM que les voy a hacer. Déjenme entonces que les pueda explicar esta política por lo menos para que tengan una de modelo, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos una política fiscal expansiva, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo es, como pautas para analizar políticas y shocks en ISLM. ¿Sí? Primero, identificar en qué mercado se produce la perturbación. ¿Sí? Perturbación, entendiendo perturbación por política o shock. ¿Sí? Si en mercado de bienes o financiero. Entonces, eso le va a permitir identificar los efectos directos, luego identificar efectos indirectos, y al final efectos totales. ¿Sí? Ese es como un resumen. Entonces, ahora lo que queremos hacer es analizar una política fiscal expansiva. Bueno, entonces, ¿en qué mercado se produce la perturbación? En el mercado de bienes, de nueva producción. Bueno, entonces, ¿cuáles son los efectos directos? Los efectos directos de un aumento del gasto público, que es lo que dice en la consigna. Entonces, uno diría, bueno, aumenta el gasto,
O sea, esto es como describir qué es lo que tendría que pasar, ¿no? Aumenta la demanda agregada, aumenta la renta, y por el efecto multiplicador, aumenta el consumo, aumenta la demanda agregada, aumenta la renta, etcétera, etcétera. ¿Sí? En definitiva, resumen, pongo, ¿sí? Resumen, aumenta la renta en mayor proporción que el aumento inicial del gasto. ¿Ahí me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, tenemos el efecto directo. Entonces, fíjense que mi efecto directo en términos de las variables endógenas para el modelo es que aumenta la renta. Ese es el dato que yo me tengo que llevar por el momento. ¿Sí? Entonces, después analizo los efectos indirectos. El efecto indirecto, dije, es el efecto en el otro mercado. Porque fíjense que es un modelo que me interrelaciona los dos mercados, financiero y de bienes. Entonces, para analizar efectos indirectos, yo tengo que empezar diciendo, bueno, yo sé que aumentó la renta porque el Estado aumentó el gasto, por todo esto que explicamos acá. Entonces yo digo, aumenta la renta, ¿qué pasa en el mercado monetario si aumenta la renta? ¿Cambia la oferta de dinero? No, no cambia la oferta de dinero. Cambia la demanda de dinero. Y cambia en el mismo sentido, digamos. Si aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero. Aumenta la demanda de dinero por motivo, transacción y precaución. ¿Y ahí qué pasa? Como hicimos el análisis hace un ratito, dada la tasa de interés inicial, hay un exceso de demanda de dinero, porque la oferta de dinero no cambió. Ese exceso de demanda de dinero, ese dinero excedente que tienen las personas, significa que ellos van a salir a buscar, eso significa que en el mercado también hay un exceso de oferta de bonos. ¿Sí? ¿Sí? Esa liquidez que quiere el público, digamos, esa demanda de dinero excedente, significa que a su vez el público se está queriendo desprender del otro activo financiero que son los bonos, ¿sí? Es decir, hay un exceso de oferta de bonos. Eso implica que tiende a caer el precio de los bonos y por la relación inversa que hay con la tasa de interés, tiende a aumentar la tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés hace caer la demanda de dinero hasta que se vuelve a equilibrar el mercado monetario. ¿Sí? Entonces, el dato que yo me llevo de este primer efecto indirecto es que aumenta la tasa de interés. Fíjense cómo el efecto en el mercado, el efecto de la política fiscal, primero me afecta la renta y después ese aumento de la renta entra en el mercado monetario vía aumento de la demanda de dinero y hace que termine aumentando la tasa de interés. Y después tengo un segundo efecto indirecto. El aumento de la tasa de interés, le voy a poner efecto indirecto 2. ¿Sí? No se estudian así tan de memoria, pero es como una guía para poder analizar las políticas y no meter la pata. Efecto indirecto 2, digamos, dado que aumentó la tasa de interés en el mercado monetario, pucha, esperen que dice acá, ¿no? Esperen que hay una pregunta. No distinguimos corto o largo plazo. En general, este es un modelo para la determinación de la renta en el corto plazo. Así que esa podría ser la respuesta. Pero en este modelo nunca hacemos distinción entre horizonte temporal. Después cuando veamos modelo de oferta agregada, demanda agregada, ahí sí. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces, aumenta la tasa de interés y eso vuelve a tener efectos en el mercado de bienes y servicios. Aumenta la tasa de interés, se contraen todos los componentes de la demanda agregada que son sensibles a la tasa de interés. En este caso solo suponemos que es la inversión. Entonces se contrae la inversión, se contrae la demanda agregada y la renta, y después, bueno, por efecto multiplicador, bueno,
vale efecto multiplicador le pongo acá, en la renta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto de vale efecto multiplicador en la renta? Que obviamente, fíjense, aumenta la tasa de interés, se contrae la inversión, la demanda agregada y la renta, esa caída de la renta hace caer el consumo, hace caer de vuelta la demanda agregada de la renta, y así sigue el efecto sucesivo. Por lo tanto, la caída en la renta, en definitiva, por este efecto indirecto, es mayor que la caída inicial de la inversión. ¿Sí? ¿Por qué? Por el efecto multiplicador, que vale tanto para expansiones como para contracciones de componentes de la demanda agregada. Entonces, acá me llevo que cae en cierta proporción la renta. Bueno, ¿por qué estoy poniendo estas cositas acá entre mayúsculas? Porque estoy viendo qué es lo que pasa con las variables endógenas del modelo. Porque fíjense que en definitiva lo que yo quiero ver es cómo cambia el equilibrio, cómo cambia la tasa de interés y la renta de equilibrio a partir de diferentes perturbaciones. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos al final como efecto total? Tengo que, dado todos los efectos que describimos, ¿no? Aumentó la renta, aumenta la tasa de interés, y cae en cierta proporción la renta. Esta caída de la renta por el aumento de la tasa de interés y la caída de la inversión es más chica que el aumento inicial de la renta, porque este es un efecto indirecto. Siempre es más grande el efecto directo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, como efecto total, o final, si quieren, efecto final, tengo que aumenta la renta y aumenta la tasa de interés. De equilibrio, las dos de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces yo sé para dónde tengo que ir con mi modelo. Yo tengo que mostrar que aumenta la renta y que aumenta la tasa de interés de equilibrio. Y ahora, ¿cómo lo muestro gráficamente? Sí, dijimos, también como pauta para analizar, siempre en economías cerradas, por lo menos, las perturbaciones desplazan una sola curva del modelo. O sea, mueven, ¿sí? La desplazan una sola curva. Y sobre la otra tenemos movimientos sobre la curva. Y mueven aquella curva sobre la cual actúa el efecto directo. ¿Sí? Entonces, en este caso va a desplazar la IS y nos vamos a mover sobre la LM. Entonces, todo este efecto directo nos lo vemos gráficamente. Gráficamente desplazamos la IS hacia la derecha. Así lo vemos gráficamente. ¿Sí? Y esto que habla de lo que ocurre en los efectos indirectos son movimientos sobre las curvas. Todo esto que pasa en el mercado financiero lo vamos a ver como un movimiento, acá gráficamente, movimiento sobre la curva LM. Ahora lo vamos a ver en un gráfico, ¿sí? Y el otro efecto indirecto también es un movimiento sobre la curva IS. No volvemos a desplazar la IS, sino que es un movimiento, pero sobre la IS. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Están ahí o perdí a todos? Entonces, bueno, supongo que están ahí. Entonces les voy a mostrar con un gráfico, si les decía. Sí, estamos, profe. Bueno, yo les voy a pasar esto, ¿sí? No estoy copiándolo, yo les voy a pasar todo. ¿Cómo puede comenzar aparte que aumente el gasto? Bueno, está buena la pregunta. Cualquier perturbación que venga por el lado del mercado financiero o el mercado de bienes y servicios, es decir, políticas o shocks. Por ejemplo, políticas por el lado del mercado de bienes tenés variaciones en el gasto público, cambios en las transferencias, en los impuestos fijos, en los impuestos proporcionales. Shocks en el mercado de bienes y servicios tenés cambios en la propensión marginal a consumir, cambios en el consumo autónomo, en la inversión autónoma, en la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, y ahí creo que me quedo. Y después, en el mercado financiero, podés tener políticas monetarias, ¿sí? Políticas monetarias que te cambian la base y o la oferta de dinero, y podés también tener shocks a la demanda de dinero. Por ejemplo, cambios en la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés o a la renta. ¿Sí? Todas esas cuestiones pueden suceder y te producen cambios en el modelo. Siempre cualquiera de esas perturbaciones las pueden analizar de la misma forma, con estas pautitas que les daba acá.
¿sí? Siempre tengo que pensar entonces. Tengo que pensar primero, voy a poner un color a esto. Primero tengo que pensar, bueno, ¿de qué mercado viene esta perturbación? ¿Viene del mercado de bienes o viene del mercado financiero? Después identifico los efectos directos en ese mercado, veo cómo cambia la variable. Si el efecto directo es en el mercado de bienes, la variable que va a cambiar es la renta al final, ¿sí? En términos de efectos directos. Y si el efecto viene por el lado del mercado financiero, la variable que va a cambiar como efecto directo es la tasa de interés. Después, ese cambio lo veo cómo impacta en el otro mercado, ¿sí? Que es identificar los efectos indirectos. Y a su vez va a haber un segundo efecto indirecto. Y bueno, y después veo efecto total o final, efectos finales, ¿sí? Que el efecto final consiste básicamente en decir, bueno, ¿para dónde se fue la tasa de interés y la renta de equilibrio? ¿Sí? Que son las variables endógenas del modelo. Y bueno, siempre acordarse que desplazan una sola curva ante una sola política. O sea, si tienen dos políticas juntas, sí desplazan dos curvas, pero si no, una sola. ¿Sí? Bueno, y entonces pues nosotros podemos ver ahora, ¿creen que voy a guardar esto? Podemos ver eso gráficamente. Por acá tenía el gráfico. No, esto no, perdón. Estoy mostrando cualquier cosa. Para que no encuentro la hoja. Perdón, ¿eh? Aquí. Un poquito. No encuentro la hoja acá. Esperen que no encuentro la hoja. ¿Cómo puede ser esto? No me aparece la hoja para compartirle. Así que pasa. Práctica. O sea, la tengo abierta, pero no me deja abrir desde el Zoom. Esperen. Acá está. Bueno. Entonces, vamos a verlo gráficamente, ¿sí? Vamos a ver este caso bien a fondo y los restantes le voy a dar más rápido porque si no, no vamos a hacer nada. Bueno, acá tenemos el gráfico de la política fiscal expansiva. Y entonces vamos a ir viendo cómo lo vemos gráficamente. Fíjense. El equilibrio inicial está en este punto E, que sale de igualar la función IS con la curva IS con la LM. ¿Sí? Cuando se cortan, me determinan la tasa de interés de equilibrio y la renta de equilibrio. Ahora, aumenta el gasto público. ¿Sí? Dijimos que como efecto directo aumenta la demanda agregada, aumenta la renta, después vale todo el efecto multiplicador. En definitiva, termina aumentando la renta, dado el valor de la tasa de interés. Entonces, dada la tasa de interés, esta tasa de interés de equilibrio inicial, yo desplazo la curva IS hacia la derecha, ¿sí? Mostrando que aumenta el nivel de producto, ¿sí? De producción, de demanda agregada, etc. Entonces, yo gráficamente desplazo la IS, ¿sí? Y estoy en este punto. Qué feo que está marcado este. No me di cuenta, perdón. Porque acá está incompleto este gráfico. Pasa que lo copié y lo pegué de. Si yo tuviera un pizarrón acá sería más fácil. Pero. Esperen. Perdón. Les voy a compartir un Paint entonces. Un Paint. Bueno, ven acá estaba el gráfico que copié y pegué. Está incompleto. Así que voy a hacer uno yo. Bueno, entonces va a estar desprolijo, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Entonces, tienen el gráfico, la tasa de interés, la renta, tienen las curvas iniciales, la IS y la LM. ¿Sí? Entonces, de la intersección de las dos, este punto inicial es el equilibrio 1, que nos determina la tasa de interés inicial y la renta inicial. ¿Sí? Me determina esta tasa de interés de equilibrio y esta renta de equilibrio. Y después aumenta el gasto. ¿Sí? Por alguna razón aumenta el gasto. El Estado quiere, decía la consigna que el Estado quería que no haya tanta capacidad ociosa. Bueno, entonces se expande el producto y yo lo veo como para la tasa de interés inicial, desplazo de forma paralela la IS hacia arriba. ¿Sí? Bueno, y entonces momentáneamente estoy en este punto, que es un punto de equilibrio en el mercado de bienes
pero de desequilibrio en el mercado financiero, porque no estoy sobre la curva del EM, estoy en este punto por ahora. Analicé el primer efecto directo. Luego, bueno, como aumenta la renta, dijimos aumenta la demanda de dinero, hay un exceso a la tasa de interés inicial. Esto ustedes podrían hacer un gráfico del mercado financiero para verlo, ¿sí? Pero por el momento yo les relato nomás la historia, ¿sí? Entonces, aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero, la tasa de interés inicial, tenemos un exceso de demanda de dinero, un exceso de oferta de bonos, tiende a caer el precio de los bonos y aumentar la tasa de interés, y ese aumento de la tasa de interés hace que se contraiga la demanda de dinero de forma tal de volver al equilibrio en el mercado monetario. Entonces lo que estoy diciendo en definitiva es que está aumentando la renta y eso hace que aumente la tasa de interés para equilibrar el mercado monetario. Entonces gráficamente lo que está pasando es que me estoy moviendo sobre la LM hacia arriba, hasta llegar hasta este punto. ¿Sí? Y luego explico el otro efecto indirecto. Yo en el mercado de bienes estaba parado acá. Entonces digo, bueno, como aumentó la tasa de interés por todo lo que pasó en el mercado monetario, se contrae la inversión, se contrae la demanda agregada, se contrae la renta, etcétera, en una proporción, y eso gráficamente significa que me muevo sobre la IS hacia arriba hasta que vuelvo a un equilibrio entre los dos mercados, que es este equilibrio 2. ¿Sí? Entonces, esta política fiscal expansiva me expandió la renta, pasé a este nivel de renta de equilibrio I2, y me aumentó la tasa de interés de equilibrio, pasé a esta I2. ¿Sí? Aumentó en todo esto. Y aumentó en esto la tasa de interés. Y acá podemos ver una cuestión que está más adelante en el práctico, que es el efecto expulsión. ¿Alguien se acuerda del efecto expulsión? ¿En qué consiste? Sería que lo que hace que se corra la demanda hacia arriba de vuelta, que, o sea, que se acomode en un punto de equilibrio en donde se acomode la tasa con el mercado financiero, digamos. Va por otro lado, Fe. Va por otro lado. Ese efecto de expulsión habla de cómo el Estado, cuando interviene en la economía, aumenta la demanda agregada y el producto a partir de la expansión fiscal, ¿sí? Del aumento del Estado, como se dice, digamos, de la participación del Estado, pero contrae la participación del sector privado. ¿Sí? ¿En qué sentido, digamos? Ese efecto de expulsión está captado en esta reducción. Vieron que cuando analizamos el primer efecto directo nos fuimos hasta acá, hasta este nivel de producto. ¿Sí? Y fíjense que después ese nivel de producto se contrajo un poquito hasta acá. ¿Sí? O sea que acá teníamos como una contracción, si se quiere, en esta partecita, una contracción de producto. ¿Y a qué se debe esa contracción de producto? Esa contracción se debe a que, como aumenta la renta, ¿sí? Por producto del aumento del gasto público, y eso en el mercado monetario hace que aumente la tasa de interés, ese aumento de la tasa de interés reduce la inversión privada, la demanda agregada y la renta en una determinada proporción más chiquitita que el aumento inicial. ¿Sí? Fíjense que el aumento inicial del producto por la política fiscal fue de todo esto aumentó, o sea, hasta acá. ¿Sí? Todo eso aumentó el producto inicialmente. Y luego, por el aumento de la tasa de interés, porque ahora entran en juego los dos modelos, la producción se contrae en una proporción, se contrae en esta proporción de la flecha roja, ¿no? Se contrae, ¿por qué? Entonces decimos, porque la expansión de la renta hace aumentar la tasa de interés en el mercado de dinero por todo lo que ya explicamos, y eso hace contraer la inversión y la demanda agregada y el gasto. Entonces, el efecto expulsión hace referencia a la caída de la inversión que hay ante políticas fiscales expansivas. ¿Sí? Entonces, se expulsa la inversión privada cuando aumenta el gasto público, básicamente. Entonces, esa flechita roja que le puse así, chup, chup, esa contracción del producto, es el efecto expulsión. Es el efecto expulsión. Esta es prolijidad. Bueno. ¿Ah? ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, y esta forma de analizar entonces es válida para cualquier política, para cualquier shock. Lo único que uno tiene que tener en cuenta es ver, bueno, a dónde afecta esa perturbación, esa política o shock, y cómo me cambia la curva. Porque puede ser que se desplace paralelamente como esta, o puede ser que haya un cambio dependiente en las curvas también. ¿Sí? Por eso es bueno
derivar gráficamente cada una de las curvas. Bueno, discúlpenme, estoy acá con mi hijo medio chinchudo, así que van a escuchar un ruido raro. Bueno, ¿te quedó alguna duda entonces de lo que les explicaba recién? Lo que les decía es que esa forma de analizar, ese mecanismo para analizar, lo pueden aplicar a cualquier política o cualquier shock, solo teniendo en cuenta cómo impacta, digamos, en las curvas, ¿sí? Entonces, lo que está bueno es que ustedes puedan derivar algebraicamente la IS y la LM y ver cómo juega la variable en cada una de las curvas al momento de realizar el ejercicio, digamos. A ver. Bueno, esto ya. Bueno. Y después si sigo entonces analizando viendo el trabajo práctico, estamos viendo el 6, ¿sí? Bueno, y en el 6, además bueno, preguntaba, ¿qué efecto tiene esa política en la curva IS, en la LM, en la tasa de interés, en el ingreso? ¿Qué efecto tiene en el consumo, en el ahorro y en la inversión? El efecto que va a tener en el consumo, digamos, ustedes tienen que ver cuál es la ecuación de comportamiento del consumo. Tiene un componente autónomo y tiene un componente que depende de la renta, ¿sí? Entonces, como aumenta la renta de equilibrio, entonces el consumo va a aumentar, ¿sí? Porque el consumo depende en parte de la renta disponible, digamos. Y el ahorro también va a aumentar, porque el ahorro también está relacionado positivamente con la renta. ¿Y qué efecto va a tener en la inversión? Bueno, la inversión va a tender a caer por el efecto de expulsión que comentábamos recién, ¿sí? Bueno, después del ejercicio 7, dice, la nueva conducción del Banco Central de la República Argentina determina que en la economía existe un excedente de pesos de alrededor del 4% del PBI, y para ello sale a colocar fuertemente Levax y Novax por 200 millones de pesos. Se solicita analizar qué efecto tienen en la IS, en la LM, en la tasa de interés, en el ingreso, en el consumo, en el ahorro y en la inversión. Bueno, y acá entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver si ustedes pueden ayudarme a pensar un poquitito y así veo si están entendiendo o no la forma en la que estamos analizando el modelo. Puede ser que se tenga que hacer una política monetaria expansiva y relacionarla con la... Está bueno, digamos que, Melanie, lo que puedo hacer es identificar que eso viene por el lado del mercado financiero, ¿sí? O sea, que es una política monetaria. Entonces, el efecto directo va a estar en ese mercado. Eso está buenísimo. Ahora, cuando dice colocar, Levax y Novax son letras y notas del Banco Central, ¿sí? Se llaman así, las Levax son las letras del Banco Central y las Novax son las notas del Banco Central. Es como decir, bueno, son como bonos, si se quiere, que emite la autoridad monetaria. Entonces, si coloca, quiere decir que sale a vender, ¿sí? Entonces, si vende, eso en el mercado está quitando dinero. Entonces serían políticas monetarias, pero contractivas, ¿sí? Solo esa sería la corrección, Melanie, pero el resto está buenísimo. Entonces, hace políticas monetarias contractivas, y lo que tenemos que hacer es analizar de vuelta, usando el modelo ISLM, cuál es el efecto de la política monetaria contractiva, ¿sí? Ver. Primero siempre es bueno pensar en la intuición. Bueno, ¿a dónde yo tengo que llegar en el modelo? Pienso en el efecto directo, y en los indirectos, y en el efecto final. Luego veo qué implica eso en términos gráficos, o sea, qué curva desplazo, etcétera, etcétera. Marco el equilibrio final, y bueno, y eso. Entonces, ¿se animan a ir haciendo la descripción? Podemos hacer la descripción de esa también, como para que les quede, y el resto ya nomás
¿sí? Como para que les queden dos políticas bien hechas, o sea, bien completitas. Y les voy a compartir entonces de vuelta el Power que estábamos usando, que era este. Entonces ponemos acá política monetaria contractiva, ¿sí? Con modelo ISDM. Entonces, ahí como Melanie decía, esto viene por el lado del mercado financiero y analizamos efecto directo primero, ¿sí? ¿Cuál sería el efecto directo entonces? A ver si me pueden ayudar. Si se saca plata, reduce la oferta, digamos. Bien, entonces reduce base y oferta monetaria. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Dada la tasa de interés inicial, esto está bueno que ustedes puedan hacerse de vuelta, les digo, el gráfico del mercado monetario. O sea, hacer una oferta fija, una demanda de dinero y simular que la oferta de dinero se les va hacia la izquierda, o sea, que se contrae la oferta. ¿Sí? Traten de hacer en sus casas el gráfico. Pero bueno, hagamos la intuición por ahora. Dada la tasa de interés inicial, habrá un exceso, en este caso, de nuevo, un exceso de demanda de dinero, ¿sí? Porque se contrae la oferta y a la tasa de interés inicial la demanda de dinero todavía no cambió, entonces tenemos que la oferta de dinero va a ser más chiquita en comparación con la demanda, ¿sí? Entonces vamos a tener un exceso de demanda de dinero, ¿sí? O sea, gente que desea dinero, digamos, no lo tiene, entonces se desprende de los bonos, que son los otros activos financieros que tienen. Entonces esto se corresponde con un exceso de oferta de bonos. Eso hace que tienda a caer el precio de los bonos y a aumentar la tasa de interés. Entonces, en definitiva, me llevo acá que aumenta la tasa de interés. ¿Sí? Y después tenemos el efecto indirecto, ¿sí? ¿A dónde va a ser el primer efecto indirecto? Que van a caer las inversiones y la demanda agregada. Buenísimo. Entonces, aumenta la tasa de interés, cae la inversión, cae la demanda agregada, cae la renta y vale efecto multiplicador. ¿Sí? Entonces, me llevo de acá que cae la renta. Y después tenemos un segundo efecto indirecto. Digo, si cae la renta, vuelvo a ver cuáles son los efectos en el mercado monetario. ¿Qué pasa si cae la renta? Si cae la renta, dada... Profe, ¿Sí? ¿qué significa EDD y EOB? Ajá. EDD es exceso de demanda de dinero. Ah, y Y el otro exceso de EOB, oferta. exceso de oferta de bonos. Gracias, Esto es lo profe. que, no, de nada. Esto es lo que le decía de la simetría, digamos, entre los mercados. ¿Sí? El exceso de demanda de dinero es como decir, bueno, la gente quiere liquidez, ¿sí? Y dentro de la conformación de su riqueza financiera, quiere liquidez. Y el otro activo financiero que tiene son bonos. Entonces se desprende de los bonos para tener liquidez, dinero. Ese desprenderse de los bonos quiere decir que está ofreciendo bonos. Entonces tenemos un exceso de oferta de bonos que se corresponde con ese exceso de demanda de liquidez que ellos tienen, ¿sí? Quieren dinero para hacer transacciones y por motivo de precaución, ¿sí? Y para obtener ese dinero se desprenden de los bonos, que es el otro activo financiero que tienen. Entonces, siempre son semejantes, digamos, o son simétricos los excesos de demanda de un mercado con el exceso de oferta del otro, y viceversa. Si está en equilibrio el mercado de dinero, está en equilibrio el mercado de bonos. Y si hay un desequilibrio en uno, quiere decir que el desequilibrio también está en el otro, pero de signo contrario, digamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Si cae la renta, eso hace caer la demanda de dinero por motivo de transacción. Transacción y precaución. Y dada la tasa de interés inicial, hay un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Porque fíjense, dada la tasa de interés inicial y dada la oferta de dinero, digamos, ¿sí? La oferta de dinero no cambió, se redujo la demanda de dinero por motivo de transacción, entonces a la tasa de interés inicial vamos a tener que hay un exceso de oferta de dinero ahora que se corresponde con un exceso de demanda de bonos. Eso tiende a hacer caer, a
a aumentar el precio de los bonos y caer la tasa de interés. Entonces, cae la tasa de interés, en una proporción menor al aumento inicial. ¿Sí? Fíjense que en el efecto directo habíamos dicho que aumentaba la tasa de interés por la política monetaria contractiva. Pero como efecto indirecto vemos que la tasa de interés cae un poquitito, pero cae en una proporción más chiquitita que el aumento inicial. O sea que como efecto final de esta política, vamos a tener que aumenta la renta y cae, perdón, aumenta la tasa de interés y cae la renta. ¿Sí? Y ahora si pensamos en las implicancias en términos del gráfico, digamos, este efecto directo, ¿cómo lo representaríamos gráficamente? Gráficamente lo vemos en la curva LM, ¿sí? Porque es una política que viene por el lado del mercado financiero. Entonces, la MLM se nos va a ir hacia arriba o hacia la izquierda podemos decir. ¿Sí? Gráficamente LM, podemos poner acá, se desplaza hacia la izquierda. Y en los efectos indirectos vamos a tener acá un movimiento sobre IS, y acá también un movimiento sobre LM. Bueno, y ahí tenemos el análisis de toda la política. ¿Sí? Y ahora entonces tenemos que hacer el gráfico. Y a ver si podemos hacer acá el gráfico. Espera un poquitito. Para que no sea tan desprolijo. Bueno, entonces tenemos las curvas, ¿sí? Ustedes pueden ir pensando para dónde se van las curvas mientras yo tardo graficando esto. Tenemos una IS y tenemos una LM, una IS y una LM, ¿sí? Esta es la LM y esta es la IS. Acá deberíamos tener tasa de interés. Bueno, es medio lío hacer acá. Listo, tardo mucho, perdón. Pero bueno. Se hace lo que se puede con estas cosas. A ver, acá tendríamos... no me deja dibujar. Ahí está. Tasa de interés. Tasa de interés. Acá tendríamos renta. Me deja cambiar. ¿Sí? Entonces tendríamos que esta sería la IS y esta la LM. Bueno, entonces la LM se nos iría hacia la izquierda o hacia arriba. Oh, qué desastre. ¿Sí? Por efecto directo, ¿sí? El LM se nos va hacia arriba. No me deja copiar esta cosa. Voy a hacer otra. Y bueno, ahí podemos marcar el efecto directo e indirecto, ¿no? Esta sería la LM2. Entonces se nos va hacia arriba y tenemos que primero, digamos, podríamos marcar, pensar que la tasa de interés, acá en realidad lo analizamos así, miren, les voy a mostrar. Voy a tardar un poco, pero disculpen, es para mostrarles bien dos ejemplos y ya les queda, ¿sí?
Perdón que tarda 1.000.000 de años, pero bueno, es así. Tenemos que pensarlo así, fíjense, al análisis gráfico. Dado el nivel de renta inicial, ¿sí? Todo el efecto directo que analizamos nos dice que aumentó la tasa de interés. Entonces, dado el nivel de renta inicial, que el de equilibrio, que era este, aumenta la tasa de interés y todo esto lo veo como un desplazamiento hacia la izquierda o hacia arriba de la LM, la llevo hacia arriba. Y estoy parado en este punto, acá, lo estoy marcando ahora, ¿sí? Entonces estoy en un equilibrio en el mercado financiero, pero estoy en un desequilibrio en el mercado de bienes, porque no estoy sobre la IS. Y luego analizo el primer efecto indirecto, ¿sí? El aumento de la tasa de interés hace caer la inversión, la demanda agregada y la renta. Entonces me muevo sobre la IS hacia arriba, mostrando que a medida que aumenta la tasa de interés, cae la inversión, la demanda agregada y la renta. Me muevo hacia arriba, hasta el punto de equilibrio. Y luego explico, con el segundo efecto indirecto, cómo me muevo sobre la LM hacia abajo. Estaba parado acá por el efecto directo y digo, bueno, como cae la renta, por lo que pasa en el mercado de bienes, cae la demanda de dinero, etcétera, todo esto que explicamos acá, y termina cayendo en una proporción la tasa de interés, ¿sí? Entonces cae la renta, cae la tasa de interés, me muevo sobre la LM nueva hasta el equilibrio, y así llego a este punto que es el equilibrio final, ¿sí? Entonces ahí ustedes muestran cómo la renta, era esta la inicial, se contrae, y la tasa de interés, que era esta, se expande. ¿Sí? Entonces, como efecto final, tengo que aumentar la tasa de interés y cae la renta. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían marcar acá que este es el equilibrio inicial, equilibrio 1, este puntito que está ahí, y el otro es el equilibrio 2. Y siempre tienen que marcar, siempre tienen que marcar las variables endógenas, ¿sí? O sea, acá me deberían marcar renta de equilibrio, tasa de interés de equilibrio, los valores 1, digamos, y esta renta de equilibrio 2, tasa de interés 2. ¿Sí? Pero bueno, no me deja hacer rápido el dibujo acá. Sí, esta sería tasa de interés, que la borré sin querer. Y bueno, no quiero perder más tiempo con esto. Pero bueno, ahí les queda la gráfica. Sí, que la deben tener en cualquier libro también, en los apuntes. ¿Sí? Así que con eso tendríamos dos políticas completas, una expansiva y una monetaria completita. ¿Tienen alguna duda de esto? Bueno, yo mañana les subo el Power con estas cosas. Y después, tenemos un tiempito todavía, ¿eh? Esperen que vuelva al práctico. Ese era el 7. Preguntaba, bueno, ¿qué efecto tendría también en el consumo, en el ahorro y la inversión? Bueno, en este caso, en el consumo y en el ahorro, contraería consumo y ahorro, porque como cae la renta de equilibrio, cae el ingreso disponible, entonces cae el consumo y cae el ahorro, porque las dos variables dependen de forma positiva del ingreso. Y la inversión, en este caso, también cae, porque aumenta la tasa de interés, como lo describimos ya. ¿Sí? Al aumentar la tasa de interés, se contrae la inversión. Bueno, después el punto 8 dice, suponga que el Estado Nacional implementa una política fiscal expansiva y que desde el Banco Central lo contratan a usted para que lo asesore sobre qué política monetaria debería emplear para neutralizar el aumento de la tasa de interés. Explique y grafique el efecto sobre la renta de equilibrio y el interés de equilibrio, producto de la combinación de las medidas. ¿Sí? Entonces, en síntesis, el gobierno quiere hacer política fiscal expansiva, pero le pregunta a ustedes a ver qué política monetaria debería hacer para neutralizar el efecto en términos de la tasa de interés. ¿A ustedes qué les parece? Si es que están todavía ahí no dormidos. ¿Podría realizarse una política monetaria expansiva? Perfecto, ¿sí? Entonces, como vimos hace un ratito, la fiscal expansiva lo que hace es aumentar renta y aumentar tasa de interés. Ese aumento de la tasa de interés no es tan deseado porque contrae inversión por efecto expulsión, como lo vimos. Entonces, si queremos aplicar a la vez una política monetaria, tendría que ser expansiva también, porque también vimos hace un rato que las políticas monetarias, dimos la contractiva, pero la expansiva tiene sentido contrario, digamos, las variables endógenas. Las políticas monetarias contractivas expanden producto, ¿sí? Y hacen caer la tasa de interés. Entonces, si aplicamos fiscal expansiva y monetaria expansiva, lo que haríamos es, a partir de las dos políticas, aumentar el producto, o sea, las dos van a ir en sentido de aumentar el producto. La fiscal expansiva va a hacer aumentar la tasa de interés y la monetaria va a hacer caer la tasa de interés. Así que uno podría ver el grado
tal de aplicación de las políticas de forma tal que el efecto en la tasa de interés se neutralice. O sea, la tasa de interés no cambie o cambie poquito y el efecto en el producto sea bien grande, ¿sí? Ustedes podrían ver gráficamente desplazar la IS hacia la derecha y la LM hacia la derecha de forma tal de que las dos políticas sean expansivas y notar que el efecto en la tasa de interés se puede compensar y el efecto en el producto es reexpansivo, ¿sí? Así que ese les dejo la gráfica para su casa y el análisis de los efectos también. Acá lo que deberían hacer es analizar el efecto de una política, o sea, analizar todo lo de una política primero y después todo lo de la otra política en segundo grado, ¿sí? O después, digamos. Bueno, después tenemos, a ver qué más nos queda, 9, 10, 11, 12, varios puntos más. Bueno, veamos la 9, y ahí vemos si dejamos para mañana. La 9 dice, tras las elecciones nacionales asume un nuevo gobierno ortodoxo que pretende reducir el déficit fiscal que oscila alrededor del 4,8% del PBI y para ello aplica una política fiscal contractiva. Explique cómo y por qué esta medida afecta a la inversión, el nivel de producción y la tasa de interés. Bueno, ese la redejo para la casa, porque hicimos la política fiscal expansiva, la hicimos a fondo, y esto es lo mismo, pero contractivo, ¿sí? O sea, lo que le dice acá es evaluar efectos de política fiscal contractiva. Cómo afecta a la inversión, cómo afecta a la producción y a la tasa de interés, ¿sí? Así que pueden tomar como ejemplo lo que hicimos recién, hace un ratito, y hacer el mismo análisis, pero de forma contractiva. Después la 10 dice, si la tasa de interés se encontrara en niveles muy bajos, bueno, esto vamos a dejarlo para mañana, porque ya es un poco más complejo. A ver, tiro la bomba y veo si alguien en casa. La 10 dice, si la tasa de interés se encontrara en niveles muy, muy bajos y la economía se encontrara en recesión, ¿aconsejaría aplicar una política monetaria expansiva? Justifique y grafique. A ver, ¿qué dicen ustedes? Si hay cerebro funcionando. ¿Sí? Digamos, si la tasa de interés es muy bajita y están en recesión, ¿recomiendan política monetaria expansiva para salir de la recesión? Eso no entra también a juego con la última pregunta del trabajo práctico número 3, que hablaba sobre la trampa a la liquidez. Muy bien, Shirley. Muy bien, 10. Con esto cerramos la clase de hoy. ¿Sí? Justamente hace referencia a la trampa de la liquidez, ¿sí? Porque cuando la tasa de interés es tan bajita, digamos, la demanda de dinero es perfectamente elástica a esa tasa de interés, ¿sí? Entonces esa pregunta está haciendo referencia justamente a esa zona de la demanda de dinero, la que está en trampa de liquidez. Cuando uno está en trampa de liquidez, la tasa de interés es insensible a la tasa de interés. Entonces, no importa si la autoridad monetaria aumenta la oferta de dinero o la disminuye en el objetivo de cambiar la tasa de interés y así incentivar cambios en términos reales en la economía, o sea, cambiar tasa de interés y inducir más inversión, por ejemplo, eso no va a suceder porque la demanda de dinero no depende de la tasa, no depende de la tasa de interés, porque la tasa de interés ya está en un nivel muy, muy bajo. ¿Sí? Entonces la política monetaria en definitiva no es efectiva en términos reales, ¿sí? Porque la demanda de dinero no es sensible a la tasa de interés. Pero vamos a retomar este concepto mañana porque capaz que ya están muy cansados y a mí también me duele la garganta un poquito, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer mañana es terminar con ese puntito, creo que quedan 2 más del práctico, que así quedó la 11, la 12, y vamos a ver algunos ejemplos de este modelo, pero con números. Entonces lo que les pido es si ustedes pueden revisar bien la teoría para mañana, así la aprovechamos a los ejercicios prácticos. Le voy a dar uno, bien completito, ¿sí? Con ecuaciones y números como para desarrollar. Y capaz lo que puedo hacer es, les voy a dar a la mañana ya el ejercicio, y que ustedes prueben hacer en la casa, para los que no trabajan, prueben hacer en la casa y lo vemos al principio de la clase. ¿Sí? Y después ya vamos a empezar con otro tema, vamos a empezar con mercado de trabajo. Le voy a dar yo mañana en la clase. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos mañana, chicos. ¿Qué día Chao. estarán las notas, Hasta profe? mañana, profe. ¿Qué día están las notas? Bueno, Fede, yo les decía que no pude tocar ningún parcial todavía porque estuve con un curso de